Buenas noches, profesora. Mi nombre es Molly Truchón Caicedo. En esta ocasión le voy a hablar de la coordinación de compras nacionales e internacionales. Quien les habla es Molly Truchón Caicedo, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. Le hablo desde la ciudad de Buenaventura, 2015. En esta ocasión hablaré de las principales características para realizar compras nacionales e internacionales. Para realizar las compras nacionales e internacionales se realiza el mismo proceso que para las compras nacionales, solamente que tiene cierta diferencia. Hablamos de una necesidad, una requisición, una cotización, la localización de esas cotizaciones, la solicitud de la cotización, un cuadro comparativo y ahí sí ya se llega a la negociación. Cuando ya hablamos de compras internacionales debemos tener en cuenta muy claro qué tipo de material o servicio vamos a requerir. También debemos, para compras internacionales se acepta o no embarques parciales, que depende de la cantidad y la capacidad, la forma de pago, los Incoterms con la cual nosotros vamos a negociar o vamos a traer el producto, el punto de recibido de la mercancía que viene inmerso en el Incoterms, algunos datos técnicos del producto si requiere dicha información. También debemos tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, cuántos son los aranceles que debemos nosotros pagar, ¿ya? Porque no es lo mismo lo que uno paga en peso que lo que uno paga en dólar. Términos internacionales y Incoterms para la compra y venta. En esta ocasión vamos a hablar de EXW en fábrica. Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando está a disposición del comprador, es decir, la fábrica o el almacén. Este término representa así la menor obligación del vendedor y el comprador debe asumir todos los costos. ¿Qué quiere decir eso? Hay unas obligaciones en los Incoterms, en la EXW quiere decir que todas las obligaciones prácticamente las tiene comprado, lo que es el pago de la mercancía, el flete interno, se encarga de los documentos, los gastos de la exportación, flete internacional, el transporte y todo eso. Hablemos de FOB, Free On Board, que es el más utilizado en Colombia. La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de la mercancía desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercancías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías interiores. La orden FOB, hay unas obligaciones del vendedor y del comprador. Aquí la responsabilidad es compartida. La única diferencia es que es en el buque. El vendedor deja la mercancía prácticamente abajo en el puerto y desde el puerto en adelante ya el comprador se hace cargo de todo eso. Pago de la mercadería, flete, seguro, gasto de importación, aduana, etc. Hablemos del CIF, costo seguro de flete. Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador observa que el vendedor está obligado a conseguir los seguros. O sea, el comprador lo único que paga son los seguros.
y el vendedor se encarga de todo el resto de gastos, como son flete, documentos de aduana, los gastos de la exportación, etc. DAF, entregado en frontera en lugar convenido. Significa que el vendedor ha cumplido con la obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada en la aduana para la exportación en punto y lugar convenido de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del comprador. Pocas palabras, lo deja en una zona franca. Aquí el vendedor paga las cosas por mitad prácticamente. Bueno, hablemos de free carrier, libre transportista. Significa que el vendedor entrega la mercancía para la exportación del transportista propuesto por el comprador en el lugar acordado. El lugar de la entrega elegido influye en las entregas del lugar, en las locaciones del vendedor. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede emplearse para cualquier medio de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Aquí estos son los diferentes términos del ICOTER y hasta dónde llega cada uno de los costos, el riesgo y los documentos de las obligaciones del vendedor. Conclusión. Las compras tanto nacionales como internacionales tienen el mismo procedimiento a diferencia de ciertas características en específico. Es importante tener claro el procedimiento de cómo realizar la compra, así como también la ficha técnica, cotizaciones, para llegar a una negociación satisfactoria para ambas partes. Los términos ICOTER nos permiten conocer cuál negocio es más favorable para las políticas de nuestra empresa. Esta es la bibliografía. Espero le haya gustado, profesora. Que tenga muy buena noche. Chao, chao.